Mi prometida me expuso frente a mi familia, huyó con su ex a cabo y al volver encontró una sorpresa que no esperaba. Tengo 30 años y llevo 5 en una relación con Daniela, 27. Nos comprometimos hace 8 meses y convivimos desde hace 2 años y medio. Sinceramente, creía que teníamos nuestra vida encaminada, que éramos esa pareja que realmente iba a lograrlo. Un poco de contexto, trabajo en ventas dentro del sector tecnológico. Me va bien, tengo ingresos estables. Ella trabaja en marketing, pero su empresa viene en declive desde hace un año. Le redujeron horas y sueldo, así que desde entonces soy yo quien cubre casi todos los gastos. No me molestaba. Si estás construyendo una vida con alguien, sabes que a veces uno lleva más carga que el otro cuando las cosas se complican. Es parte del compromiso. Hace 2 semanas, Daniela llegó del trabajo con una energía que no le veía hacía tiempo. Estaba realmente entusiasmada, saltando por la cocina mientras yo preparaba la cena. Llevaba días algo extraña, pegada al teléfono, riéndose de mensajes que nunca me mostraba. Pensé que estaría organizando algo para mi cumpleaños. Pero no, lo que la tenía tan emocionada era Adrián, su ex. Y antes de que lo preguntes, sí, yo sabía de él. Difícil no hacerlo, si salieron 3 años justo antes de que empezáramos. El típico tipo, alto, simpático, atractivo, con un BMW y trabajo en bienes raíces. Uno de esos que parece vivir anclado en su época universitaria, pero aún se cree lo máximo porque puede pagar servicio VIP en cualquier lugar. Resulta que en su empresa hacen concursos de ventas cada trimestre, y el premio esta vez era una escapada de 5 días a un resort de lujo en Cabo. Todo pagado, con suite frente al mar, barra libre, todo incluido. Adrián ganó, pero su novia lo había dejado hacía un mes. Así que tenía un viaje romántico reservado para 2. Y, según parece, pensó en Daniela para acompañarlo. Lo peor fue como me lo contó, como si estuviera diciendo que íbamos a cenar. Deslizó el teléfono por la mesa mientras hablaba de lo bonito del lugar, mostrándome fotos del resort, comentando que el clima iba a estar perfecto. Yo, con la espátula en la mano, la miraba sin poder creer lo que estaba escuchando. Le pregunté si de verdad estaba considerando irse de vacaciones románticas con su ex, y me miró como si hubiera preguntado si el cielo es azul. Por supuesto que sí, dijo. Es un viaje gratis a Cabo, ¿por qué no iría? Intenté explicarle que no se trataba de celos o desconfianza, sino de respeto. Que una relación sana tiene límites lógicos. Que no es lo mismo controlar que tener expectativas razonables. Pero ella me soltó todos los clichés posibles, que estaba siendo inseguro, controlador, que Adrián solo estaba siendo amable y que ya no sentían nada el uno por el otro. ¿Cuál es el problema?, me preguntó. Incluso insistió en que debía confiar más en ella, que las relaciones saludables no imponen reglas ni restricciones. La verdad es que yo sí confiaba en Daniela, o al menos lo hacía. Pero esto no era una cuestión de confianza, sino de criterio. ¿Qué clase de persona cree que es apropiado irse de vacaciones con su ex cuando está comprometida? ¿Y qué tipo de pareja no entiende por qué su prometido se sentiría incómodo con eso? La charla se desvió rápido. Pasó de la defensa al fastidio, y luego al enojo, porque, según ella, yo no la estaba apoyando en aprovechar una oportunidad como esa. Yo intenté mantenerme tranquilo, como suelo hacer, pero por dentro estaba que no podía más. Estábamos organizando una boda y ella pensaba irse a jugar a la pareja con su ex en México. Esa noche casi no hablamos. Daniela dejó claro que haría lo que quisiera, me gustara o no. Aún así, me fui a la cama creyendo que aún había algo que salvar. Pensé que tal vez dormiría sobre el asunto y se daría cuenta de lo absurdo de la situación. Estábamos comprometidos, eso debía significar algo, ¿no? Estaba muy equivocado. Al día siguiente, miércoles, teníamos planeada la cena por el 30 aniversario de mis padres, una reunión familiar importante. Mi madre llevaba meses organizándola. Pensé que estar con la familia le haría ver las cosas desde otra perspectiva, le recordaría que estábamos construyendo un futuro juntos. Pero Daniela aprovechó la ocasión para dejarme en ridículo. Llegamos a casa de mis padres. Estaban todos, mis padres, claro, mi hermana mayor Laura con su esposo Iván, mi hermano menor Marcos, que había viajado desde Jacksonville, e incluso mi abuela de 78 años vino desde Tampa. Una noche que debía ser especial. Desde que llegamos, noté que Daniela no estaba bien. Siempre había sido encantadora con mi familia, conversadora, sonriente, ayudaba en la cocina. Pero esa noche estaba apagada, casi no hablaba, apenas probó los aperitivos que mi madre preparó con tanto esfuerzo y no soltaba el teléfono, como si esperara algo urgente. Debí haber notado que algo tramaba. En la cena, mi madre empezó con las preguntas de siempre. ¿Y la boda? ¿Ya decidieron la fecha? ¿Quieren tener hijos pronto? Lo típico. Usualmente, respondíamos con alguna broma o dábamos respuestas evasivas. Pero esta vez, Daniela dejó los cubiertos, suspiró fuerte, tan fuerte que todos se quedaron en silencio, y comenzó a hablar de masculinidad tóxica y relaciones controladoras. Dijo que no entendía por qué algunos hombres creen tener derecho a decidir lo que sus parejas hacen, como si estar en una relación fuera sinónimo de posesión. Hablaba como si nada, como si estuviera comentando el clima. Continuó diciendo que le agotaba lidiar con hombres que se sentían amenazados
por simples amistades, que era patético lo inseguros que podían ser, que una relación sana se basa en la confianza, no en revisar cada paso del otro con lupa. Mientras decía todo eso, sonreía y me miraba fijamente, como si me estuviera dando una lección magistral en público. Y lo peor es que actuaba como si todo fuera lo más natural del mundo, mientras dejaba claro, frente a mi familia entera, que ella ya había tomado su decisión, y no era precisamente quedarse a mi lado. Toda la mesa quedó en silencio. Mi padre se detuvo en seco, con el tenedor a medio camino entre el plato y la boca, mirándola sin entender. Mi abuela tenía una expresión de desconcierto absoluto, probablemente tratando de comprender qué relación tenía todo eso con una cena de aniversario. Laura, que estaba a mi lado, abrió los ojos como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Incluso Iván, que rara vez habla en reuniones familiares, dejó los cubiertos a un lado y solo observó. Mi madre, intentando rescatar el momento, le preguntó amablemente a Daniela si todo iba bien entre nosotros, pero ella respondió con tranquilidad que solo estaba hablando, en general, sobre las dinámicas de pareja. En general, en la cena de aniversario de mis padres, hablando sobre hombres tóxicos y comportamientos controladores mientras me miraba fijamente. Lo que siguió fue, sin duda, una de las horas más incómodas de mi vida. Nadie sabía qué decir ni cómo reaccionar a lo que acababa de pasar. Mi madre, con esfuerzo, intentó llevar la conversación hacia temas familiares, pero el ambiente ya estaba arruinado. Marcos no dejaba de alternar la mirada entre Daniela y yo, como si presenciara un accidente en cámara lenta. Incluso mi padre, que normalmente es bueno manejando tensiones, parecía perdido. Y de repente, cuando trajeron el postre, Daniela cambió por completo. Se volvió conversadora, preguntándole a mi abuela por su jardín, elogiando la cena de mi madre. Actuaba como si no hubiese pasado nada, como si no hubiera pasado los últimos 10 minutos arrastrándome frente a mi familia, simplemente por tener límites básicos en una relación. El trayecto de regreso fue un silencio tan denso que parecía que mis pensamientos podían romper los vidrios. Miraba su reflejo en el retrovisor una y otra vez, esperando que dijera algo, pero nada, solo miraba por la ventana, como si estuviera en una escena melancólica de una película. La diferencia es que yo sí estaba confundido. Cuando llegamos al departamento, bajó del auto sin decir una palabra, caminando con la misma naturalidad con la que alguien vuelve del supermercado. La seguí, abrí la puerta, y nos encontramos los dos en esa especie de baile incómodo en la cocina. Ella guardó sus sobras en el refrigerador, como si eso fuera lo más importante del momento. No pude más, así que le pregunté directamente qué se suponía que había querido lograr con ese discurso. Mi voz probablemente tembló, pero no me importó. Ni siquiera se dio vuelta. Solo encogió los hombros mientras abría la puerta del refrigerador otra vez, como si buscara una respuesta entre los frascos de mostaza. Nada, dijo, solo estaba conversando. ¿Conversando? ¿Eso era? Decirle a mi madre, a mi padre y a mi hermana que yo no la dejaba ni respirar sin mi permiso era una forma casual de romper el hielo, como si dijera, pásame la sal, por cierto, tu hijo es un dictador en ropa de estar por casa. Se lo dije claro. Le pregunté si, en realidad, estaba hablando de Adrián sin atreverse a mencionar su nombre. Ella se giró con fastidio, rodó los ojos como si le hubiera preguntado por qué llueve. Estás siendo paranoico, me soltó. No todo gira en torno a ti, no todo gira en torno a mí. Pero justo en esa cena pareció que sí. No puedes soltar algo así delante de toda mi familia y luego hacer como si fueras una experta en relaciones dando una charla moral sobre mujeres fuertes y hombres débiles. Le dije que la coincidencia era demasiado conveniente, que no me parecía una casualidad que, justo 2 días después de haberle dicho que no me parecía bien ese viaje a cabo con Adrián, ella soltara ese discurso enfrente de todos. Resopló, murmurando que yo tenía que superar mis inseguridades. Lo cual es gracioso, viniendo de alguien que revisa mi teléfono cuando le mando mensajes a mi compañera de trabajo. Nos quedamos ahí, frente a frente. Ella con los brazos cruzados, apoyada en la encimera como si nada, y yo preguntándome cómo alguien puede mirarte a los ojos y hacerte sentir que estás loco, cuando sabes perfectamente lo que escuchaste. Lo peor de todo, no se disculpó, ni siquiera intentó suavizarlo. Solo se quedó esperando a que lo dejara pasar, como siempre hacía. Con el tiempo, entendí lo que estaba haciendo. Quería presentarme como el malo de la historia antes de hacer algo que sabía que estaba mal. Si lograba que mi familia me viera como controlador e inseguro, entonces cualquier cosa que hiciera después sería, de alguna forma, justificable. Es una táctica clásica, convertir al otro en el irracional para que tu propia conducta parezca normal. Y lo peor es que funcionó. Esa noche, acostado en la cama, me descubrí dudando de mí mismo. Me preguntaba si estaba siendo demasiado controlador, si estaba exagerando. Tal vez otras parejas no verían ningún problema en que uno de los dos se fuera de vacaciones románticas con un ex. Así de bien manipulaba la situación. Me hizo cuestionar mi propia lógica, mis límites más básicos. Pensé que después de todo lo que pasó en la cena, ella habría entendido que lo del viaje a cabo era una pésima idea, que se habría dado cuenta de lo mal que nos hizo quedar a ambos. No volvimos a mencionar a Adrián esa noche, y yo, ingenuamente,
creí que eso significaba que no iba a ir. Qué equivocado estaba. El jueves me desperté alrededor de las 7. La cama estaba vacía. Al principio pensé que Daniela se había levantado temprano para ir al trabajo o que salió a correr, algo que venía haciendo últimamente. No me alarmé de inmediato, pero algo se sentía fuera de lugar. Fui a la cocina a preparar café y noté que su lado del armario no estaba vacío, pero sí distinto. Faltaban cosas, como cuando alguien empaca con cuidado para no dejar evidencia. Sus vestidos favoritos ya no estaban. Su bolso de maquillaje caro, sus sandalias elegantes, todo había desaparecido. En el baño, lo mismo, los productos esenciales para un fin de semana largo habían desaparecido, aunque disimuladamente. Entonces lo entendí, el vuelo a cabo era esa mañana. Corrí a revisar el teléfono, pensando que habría una nota, un mensaje, algo que me explicara lo que estaba pasando. Nada, ni una llamada perdida, ni un mensaje, ni un papel en la nevera. Cerca de las 11, finalmente recibí algo. Un mensaje. Acabamos de aterrizar en Cabo. El clima está perfecto. Acompañado de una foto. Era un selfie de ella y Adrián en el aeropuerto, ambos con gafas de sol, sonriendo como si estuvieran en su luna de miel. Él tenía el brazo sobre sus hombros y ella se inclinaba hacia él con una naturalidad que dolía ver. Me quedé mirando esa imagen por lo menos 10 minutos, sin poder procesarla. Lo había hecho. Después de todo lo hablado, después del desastre en la cena, después de 5 años juntos y 6 meses comprometidos, se fue al amanecer sin decir una palabra, con su ex, sin explicación, solo un mensaje alegre, como si estuviera mandando una lista del supermercado. Marqué su número, correo de voz. Probablemente tenía el teléfono en modo avión o directamente apagado. Lo intenté 3 veces más en la siguiente hora. Era siempre lo mismo, cada vez que llamaba. Su buzón de voz automático era lo único que escuchaba. Pero las historias en Instagram no tardaron en aparecer. Para el mediodía ya había subido varias fotos desde el balcón de un resort, brindando con cócteles de colores junto a una piscina infinita. En otra, ella y Adrián almorzaban en un restaurante junto al mar que, con solo ver los platos, uno ya sabía que costaba más que la compra semanal de la mayoría. En todas las imágenes donde él aparecía, se notaban demasiado cómodos el uno con el otro. Su mano descansaba en la espalda de ella, mientras ella reía con complicidad ante algo que él decía. Los dos lucían relajados, bronceados, como si llevasen años compartiendo vacaciones juntos. Ese jueves llamé al trabajo para decir que estaba enfermo. No había forma de que pudiera concentrarme en algo. Me pasé la mayor parte del día encerrado en el departamento, refrescando sus redes sociales, tratando de entender lo que estaba pasando. Cada nueva publicación era como otro golpe en el estómago. Aquí estamos en la playa. Aquí nuestra cena increíble. Aquí Adrián siendo tan divertido y encantador. Para la tarde, mis emociones estaban completamente mezcladas. Sentía rabia, una frustración enorme por ver cómo ella abandonaba nuestra relación por un viaje con su ex. También me dolía porque se suponía que esa mujer era con quien iba a casarme, y aún así había elegido irse con otro hombre sin decirme una sola palabra. Pero al mismo tiempo, una parte de mí empezó a ver todo con frialdad, con una claridad incómoda. Esto no había sido un impulso. Lo había planeado todo, el vuelo, la escapada, incluso el momento para ejecutarla. Aquella escena en la cena familiar, donde se lanzó a hablar de hombres tóxicos, ahora tenía más sentido. Era su manera de justificar por adelantado lo que estaba a punto de hacer. Había preparado sus cosas, puesto la alarma y salido sin hacer ruido antes de que yo despertara. Lo hizo sabiendo perfectamente que estaba cruzando una línea grave. La mujer con la que pensaba construir una vida eligió a su ex por encima de mí, y ni siquiera tuvo el valor de enfrentarlo cara a cara. Ese mismo jueves, cerca de las 6 de la tarde, finalmente sonó mi teléfono. Su nombre apareció en la pantalla. Dudé en contestar, pero la curiosidad me ganó. Mira, sé que estás molesto, pero no es lo que crees, empezó diciendo. Adrián y yo solo somos amigos. Es solo un viaje. Un simple viaje con tu exnovio, en una habitación para parejas, mientras estás comprometida conmigo. ¿Eso es lo que te estás diciendo a ti misma? No seas así. Estás exagerando otra vez. No estamos haciendo nada malo. Colgué sin más. Me llamó 2 veces más, pero dejé que se fuera al buzón de voz. Fuera lo que fuera que tuviera para decir, ya no me interesaba. Esa misma noche, empecé a hacer algo que debía haber hecho mucho antes, revisar nuestra relación con objetividad. Había veces en que ella me hacía sentir como si mis preocupaciones fueran una locura, cuando priorizaba los sentimientos de los demás por encima de los míos, cuando evadía los conflictos haciendo que yo pareciera el irracional, como aquella vez hace 6 meses, cuando le dije que me incomodaban los mensajes que le enviaba su compañero Marcos a altas horas de la noche. En lugar de poner límites, me acusó de ser inseguro y controlador. O cuando hacía planes con amigos sin verificar si ya teníamos algo pendiente juntos, y luego se enojaba cuando le recordaba que habíamos quedado. Durante años justifiqué su actitud, pensando que simplemente era independiente o de carácter fuerte. Pero no, era egoísmo. Ella hacía lo que quería, cuando quería,
esperando que yo lo aceptara sin protestar porque la amaba. El viaje a cabo no era una excepción. Era la consecuencia lógica de cómo siempre había tratado nuestra relación. Al día siguiente, el viernes, desperté con más publicaciones. Ahora estaban en un spa, recibiendo masajes para parejas, ambos con batas blancas, sonriendo, relajados. El pie de foto decía algo sobre disfrutar lo mejor de la vida, acompañado de corazones. Fue en ese momento cuando comprendí que no solo estaba faltándome al respeto, sino que además lo estaba haciendo públicamente. Lo exhibía ante todos, amigos, familiares, conocidos. Era evidente que estaba en una escapada romántica con otro hombre, mientras seguía comprometida conmigo. No fue un accidente. Ella quería que todos lo vieran. Tal vez pensaba que con eso lograría que yo luchara por ella, o quizás simplemente no le importaba en absoluto cómo se veía la situación. En cualquier caso, quedaba claro cuánto valoraba nuestra relación, nada. Ese mismo viernes por la tarde tomé una decisión que, estoy convencido, me salvó la cordura y probablemente también mi futuro. En vez de esperar a que volviera para tener una conversación dramática sobre lo que esto significaba, decidí actuar. Si Daniela quería comportarse como una persona soltera, yo iba a facilitarle el proceso. Pero antes, necesitaba saber con exactitud en qué posición me encontraba, tanto financiera como legalmente, porque presentía que esto iba a ser mucho más que una simple traición. Al día siguiente, ya sábado, cerca de las 9 de la mañana, recibí una llamada inesperada. Era Laura, de finanzas en mi trabajo, una mujer con la que apenas había hablado un par de veces en 3 años. Hola, perdona que te moleste. Estamos haciendo la auditoría trimestral de las tarjetas corporativas y tengo algunas dudas sobre gastos que figuran en tu cuenta. Al principio pensé que sería algo rutinario, algún ticket perdido o una comida que no se entendía bien en el sistema. Pero el tono de Laura me puso en alerta. Estaba siendo profesional, sí, pero también parecía incómoda. ¿Podrías explicarme algunos cargos por reuniones de negocios de los últimos meses? Algunos no parecen coincidir con tu actividad habitual, dijo. Ahí se me heló el estómago. Recordé que hacía un año, cuando el trabajo de Daniela se complicó y los ingresos escaseaban, la había agregado como usuaria autorizada de mi tarjeta corporativa, solo para emergencias. Quizá alguna comida puntual si se reunía con potenciales clientes de marketing. Pensé que podría ayudarle a hacer contactos mientras su empresa salía a flote. Claramente, fue un error. Laura empezó a leer los cargos. Más de $3.200 en total. Tratamientos de spa en lugares que ni conocía. Cenas carísimas. Compras en boutiques de lujo que claramente no tenían nada que ver con clientes. Todo estaba registrado como si fueran gastos de desarrollo de negocio. Lo peor, muchos de esos cargos coincidían con publicaciones recientes de Daniela. Ese brunch con sus amigas que subió a Instagram, registrado como reunión con clientes. El spa en su cumpleaños, marcado como gasto profesional. Los zapatos de diseñador que mostró con orgullo, aparentemente comprados para impresionar a clientes. Laura no lo dijo directamente, pero estaba insinuando que yo había usado fondos de la empresa para fines personales. Técnicamente, era cierto, aunque yo no lo supiera. Me explicó que el equipo de finanzas había marcado la cuenta por inconsistencias en el patrón de gastos, y que había categorías que no se correspondían con el perfil del resto de empleados. Necesitamos documentación que justifique cada uno de estos gastos como actividades profesionales, me dijo. Le respondí que revisaría mis archivos y le contestaría pronto. Pero por dentro, estaba al borde del colapso. No solo me había dejado mi prometida para irse con su ex, sino que llevaba meses usando mi tarjeta de la empresa para cubrir sus caprichos. Y ahora era yo quien corría el riesgo de ser despedido. Busqué en mis correos cualquier prueba que respaldara esos gastos, pero lo único que encontré fueron algunos mensajes sueltos en los que me hablaba de reuniones con contactos o posibles clientes. Nada concreto, ninguna tarjeta de presentación, ninguna cita de seguimiento, ni un contrato. Solo comidas costosas y salidas de compras disfrazadas de trabajo. Cuanto más investigaba, más evidente se volvía que Daniela me había estado mintiendo descaradamente sobre los gastos que venían apareciendo en el extracto de la tarjeta. Aquella jornada de spa por $300 no tenía nada que ver con la supuesta reunión con una clienta potencial. Era, en realidad, su salida mensual con su hermana y sus amigas. Y esa cena de $150 en el asador elegante tampoco fue un encuentro de negocios, como me dijo. Resultó ser su celebración de cumpleaños, una que además terminé pagando sin siquiera saberlo. Durante meses, había estado utilizando el dinero de mi empresa como si fuera suyo, disfrazando sus gastos personales de actividades profesionales. Y lo peor de todo no era solo que lo hiciera, sino la tranquilidad con la que lo hacía. Como si usar la tarjeta corporativa de otra persona para cosas personales fuera algo completamente normal. Llamé a Laura, quien trabaja conmigo en el departamento administrativo, y le conté que necesitaba reportar el posible uso indebido de la tarjeta de la compañía. Me puso en contacto con el área legal, que no solo agendó una reunión para el lunes por la mañana, sino que también me envió toda la documentación necesaria para presentar un informe policial. Al parecer,
El uso fraudulento de una tarjeta corporativa es un delito bastante serio. Pasar el fin de semana sabiendo que iba a denunciar a mi propia prometida por fraude fue una experiencia extraña y difícil de procesar. Por momentos sentía culpa, como si debería ofrecerle una oportunidad para explicarse o devolver el dinero. Pero bastaba con abrir Instagram y ver otra foto más de ella con Adrián, en plena luna de miel, como si nada, para recordar que mientras yo lidiaba con las consecuencias legales, ella estaba de vacaciones con otro hombre. El viernes por la tarde llamé a Marcos, un amigo de la universidad que ahora tiene su propia empresa de mudanzas. Es de esos tipos que nunca dudan en ayudarte cuando todo se viene abajo. Le pedí un favor urgente y le dije que estaba dispuesto a pagar lo que hiciera falta por un servicio durante el fin de semana. ¿Qué tan rápido necesitas que se haga?, me preguntó. Antes del domingo tiene que estar todo fuera. No pidió muchos detalles, lo cual agradecí. Me dijo que podía tener un camión y 2 muchachos disponibles el sábado por la mañana, que luego resolveríamos el resto. La situación con el departamento era peculiar. Ambos habíamos firmado el contrato de alquiler, pero desde que a Daniela le recortaron el horario en su trabajo, yo había estado cubriendo el 100% del alquiler. Lo mismo con los servicios, el internet, las compras, todo. Legalmente éramos inquilinos por igual, pero en la práctica, ella llevaba meses dependiendo completamente de mí. Y fue ahí cuando se me ocurrió un plan. En lugar de discutir sobre quién se quedaba o echarla por la fuerza, simplemente iba a recoger todas mis cosas y dejarle el departamento, vacío y a su cargo. El viernes por la noche empecé a revisar el apartamento para ver qué era mío y qué no. Resultó que casi todo lo importante me pertenecía: el televisor, el sofá, la cama, los electrodomésticos, hasta la mayoría de los muebles. Daniela se había mudado con poco más que su ropa y objetos decorativos. Así que el plan era simple: empacar lo que era mío, mudarme a otro lugar, y dejarle la carga del alquiler y los gastos a ella, con su sueldo de centro de llamadas. Nada de discusiones, solo las consecuencias lógicas de sus decisiones. El sábado temprano encontré un apartamento amueblado, con contrato mensual, al otro lado de la ciudad. Nada lujoso, pero estaba disponible de inmediato y podía pagar el depósito sin tocar nuestras cuentas compartidas. Firmé el contrato, recogí las llaves y estaba listo para poner el plan en marcha. Para el mediodía del sábado, sentía algo que no experimentaba en días: control. En lugar de esperar a que Daniela volviera para tener una conversación emocional sobre lo que había significado ese viaje para nuestra relación, estaba tomando acción. Si ella quería actuar como una mujer soltera, yo iba a ayudarla con eso. Y no de la manera que esperaba. Marcos llegó a las 8 en punto con su camión y 2 trabajadores que ya conocía. Como había dejado todo empacado la noche anterior, comenzamos de inmediato. La primera parada fue el banco. Apenas abrieron, hablé con una representante de servicio al cliente, y sinceramente, fue una de las conversaciones más satisfactorias de mi vida adulta. Saqué a Daniela como usuaria autorizada de todas mis cuentas: corriente, ahorro, tarjetas de crédito. La eliminé del seguro del coche, del plan de teléfono, e incluso de las cuentas de Netflix y Spotify que venía usando. Mientras hacía esto, Marcos y su equipo ya estaban cargando el camión. A mediodía, todo lo mío estaba empaquetado. En 3 horas, el departamento pasó de ser un hogar a parecer un cascarón vacío bastante caro. Marcos, algo escéptico, me preguntó si estaba completamente seguro. Va a enloquecer cuando regrese, lo sabes, ¿verdad? Ese es el objetivo. ¿Y no vas a avisarle siquiera? Ella me avisó cuando se escapó a México con su ex. Eso bastó para que se callara. Esa misma tarde regresé al antiguo apartamento para ocuparme de los servicios. Llamé a la compañía eléctrica, la del gas y el proveedor de internet. Todo estaba a mi nombre, así que cancelarlos fue sencillo. Algunos agentes me preguntaron si quería transferir el servicio a otra persona que viviera ahí. Mi respuesta fue la misma para todos: no, solo cancele todo. Señor, eso dejará el departamento sin energía ni conexión. ¿Estás seguro de que la otra persona no quiere conservar el servicio? Ese ya no es mi problema. A las 6 de la tarde, el lugar era una caja silenciosa y oscura, sin electricidad, sin gas, sin internet, y sin televisión para disfrazar el vacío. Exactamente el ambiente que Daniela merecía al volver. En cuanto al contrato de alquiler, ambos estábamos firmantes, pero durante los últimos 8 meses yo había sido quien mantenía el lugar a flote. No pensaba romper el contrato ni asumir penalizaciones. Iba a dejar de pagar y que ella se encargara de los resultados. Si ella quería tomar decisiones adultas por su cuenta, ahora le tocaría hacerse cargo de las responsabilidades también por su cuenta. La noche del sábado la pasé en mi nuevo apartamento, comiendo pizza mientras instalaba mis cosas. El teléfono no paraba de vibrar con notificaciones de Instagram, más fotos del viaje, más imágenes de ella con Adrián, riéndose y disfrutando como si nada. Puse el móvil boca abajo y me enfoqué en armar mi espacio. Por primera vez en días, sentía algo parecido a la calma. No era felicidad,
pero sí un alivio de estar recuperando el control sobre algo que me tenía desgastado. El domingo por la mañana regresé al antiguo apartamento una última vez. Dejé el anillo de compromiso de Daniela sobre la encimera de la cocina junto a una nota breve. Espero que el viaje a cabo haya valido la pena. Suerte con el alquiler, Iván. No hubo discursos ni dramatismos, solo hechos, sin rencor ni manipulaciones emocionales. La intención era clara, que Daniela no se diera cuenta de nada hasta volver a casa. Mientras ella disfrutaba de sus días de descanso, compartiendo fotos en redes como si nada, creyendo que lo tenía todo bajo control, yo me encargaba en silencio de desmantelar la vida que habíamos construido juntos. El domingo por la tarde ya tenía todo preparado para la reunión del lunes con el equipo legal de la empresa. Imprimí los extractos de la tarjeta corporativa, recopilé capturas de pantalla de sus publicaciones en Instagram en fechas que supuestamente coincidían con reuniones laborales, y hasta guardé mensajes de texto en los que mentía sobre los gastos. Desde el departamento legal fueron claros: para presentar la denuncia era necesario demostrar uso indebido, justificar que no eran gastos empresariales legítimos y probar que la persona autorizada había actuado con mala intención. Yo no solo cumplía con eso, tenía pruebas de sobra. El lunes, llegué con todo en orden. El equipo legal revisó cada cargo irregular. Daniela había registrado todos los gastos como si fueran por trabajo, utilizando códigos falsos de clientes. La tarjeta solo estaba autorizada para emergencias, pero ella llevaba meses utilizando el dinero de la empresa para fines personales, y documentándolo todo en redes como si nada. Me explicaron que, al superar los $1000, estaban obligados a presentar una denuncia por fraude. Me dijeron: tendremos la orden lista para cuando regrese el domingo. La evidencia era tan clara que prácticamente se había incriminado sola. Salí de la reunión sintiendo que me quitaban un enorme peso de encima. Por primera vez desde que todo esto empezó, no era yo quien cargaba con las consecuencias de decisiones que no había tomado. Esa semana fue la más tranquila que había tenido en meses. Me concentré en el trabajo, me acomodé en mi nuevo apartamento y empecé a recuperar algo de paz. El domingo, alrededor de las 6 de la tarde, estaba cocinando cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Lo había tenido apagado casi todo el fin de semana para evitar cualquier drama. Al encenderlo después de 2 días, encontré 47 llamadas perdidas y más de 60 mensajes. El patrón era predecible: primero preguntas, luego pánico, después furia y, finalmente, desesperación. Los primeros mensajes eran solo dudas: ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? ¿Qué pasa con el departamento? Después vino lo inevitable: no hay luz ni internet. Falta la mitad de nuestras cosas. ¿Qué está pasando? Los últimos eran súplicas: por favor, llámame. No sé qué hacer. No puedo pagar esto sola. Incluso la hermana de Daniela, Evelyn, me escribió: está teniendo un colapso. Dice que te mudaste. ¿Qué pasó? La llamé a las 8 de la noche. Estaba completamente alterada porque Daniela llevaba 2 horas llorando en su sofá tras llegar al departamento y encontrarlo vacío. Le conté que habíamos terminado y que me había mudado mientras ella estaba de viaje. Ahí fue cuando todo se puso interesante. Evelyn no tenía idea de que Daniela se había ido a cabo con Adrián. Le había dicho a toda su familia que se trataba de un retiro de trabajo. Cuando le aclaré que ese supuesto viaje laboral era en realidad unas vacaciones románticas con su exnovio, se quedó en silencio absoluto. Le conté cómo Daniela me había llamado controlador por expresar que no me sentía cómodo con el viaje, y que igualmente se había ido. Por eso cancelé la boda y me fui. Evelyn confesó que no sabía nada, que Daniela había estado mintiéndoles a todos sobre el propósito del viaje. Cerca de las 10 de la noche, cuando Daniela aún estaba en casa de Evelyn intentando digerir todo lo ocurrido, la policía apareció en nuestro antiguo apartamento. El momento no pudo ser más oportuno. Mientras ella procesaba la ruptura, los agentes golpeaban la puerta con una orden de arresto. A las 10:30, Evelyn me volvió a llamar, completamente en shock. La arrestaron. ¿De verdad? Con esposas y todo el que hizo. Le conté sobre el fraude con la tarjeta corporativa, los más de $3200 en gastos no autorizados, las mentiras sobre reuniones que nunca existieron, los días de spa, las cenas costosas, las compras, todo a costa de mi empresa, todo mientras fingía que eran compromisos laborales. Evelyn, en voz baja, dijo: pensé que tú pagabas todo eso. Yo también lo pensaba, hasta que descubrí que en realidad, lo estaba robando. La noticia del arresto apareció en la prensa local al día siguiente. No porque Daniela fuera famosa, sino porque los casos de fraude con tarjetas empresariales a veces llaman la atención de la prensa especializada en negocios. Ver su foto policial en internet fue impactante. Pagó la fianza el martes por la mañana, pero ya era tarde. Su empresa la despidió de inmediato al enterarse del arresto. Mencionaron que debían proteger la confianza de sus clientes y la reputación de la compañía. Adrián, su ex, dejó de responderle poco después. Al parecer, su empresa tampoco estaba muy contenta de que su gerente de ventas estuviera involucrado con alguien acusada públicamente de fraude. El proceso judicial tardó varios meses, pero al final Daniela se declaró culpable para evitar ir a prisión. Tuvo que devolver el dinero,
pagar multas, y quedó prácticamente en la ruina. Su historial crediticio se arruinó. Nadie quería contratar a alguien con antecedentes por fraude, y terminó mudándose de nuevo con sus padres, a 3 horas de aquí. Por otro lado, mi empresa me ascendió por haber manejado el caso de manera profesional y haber protegido sus recursos. Hoy me va mejor en el trabajo de lo que me había ido en años. Resulta que soy mucho más eficiente cuando no vivo atrapado en dramas sentimentales. Según supe, Daniela ahora trabaja en un centro de llamadas, sube historias a Instagram hablando de parejas tóxicas y de cómo está aprendiendo a confiar de nuevo. Adrián, el tipo con el que se fue a cabo, se comprometió con otra persona 6 meses después de aquel viaje. Y lo más curioso, ya no siento enojo. 5 años me parecían una eternidad cuando los estaba viviendo. Pero ahora, viéndolo todo en retrospectiva, veo con claridad todas las señales que ignoré. Cómo minimizaba mis inquietudes, cómo me hacía sentir culpable por tener expectativas normales, cómo ponía a todos por encima de mí. Al final, me mostró exactamente quién era, y yo, por fin, tuve el buen juicio de creerle.